El ciclo Verano Planeta, que desde hace 24 años se realiza en Mar del Plata y Pinamar, se propuso desde sus inicios acercar los lectores a los autores. Decenas de miles de personas han presenciado las charlas en las que escritores de diverso género presentan sus últimas obras. La virtualidad a la que nos obliga la crisis sanitaria cambia las formas, pero no los propósitos. Por el contrario, aspiramos a multiplicar la cantidad de espectadores. Editorial Planeta propone así nuevas alternativas literarias que sirvan de refugio a nuestros deseos de un mundo mejor y posible. Agradecemos el apoyo del Banco Hipotecario, que ha permitido en los últimos años la continuidad del ciclo, y también al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por cobijar hoy estos encuentros. Solo nos resta invitarlos a disfrutar de lo que aquí les presentamos. Como profesor de historia, Felipe Piña fue autor del contenido del documental fílmico 200 años de historia argentina. En televisión condujo diversos programas y llegó a alcanzar 25 puntos de rating en el prime time. Condujo por The History Channel la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos unidos por la historia. Es autor de numerosísimos libros de historia, no vamos a hacer toda la lista aquí. Dirige la colección Bicentenario de la editorial MC, de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado. Hoy, de Felipe Piña, presentamos su último libro, Gardel. Pero además, Felipe es quien desde hace ya muchos años inaugura, como estamos haciendo en este momento, los ciclos Verano Planeta. Bienvenido, Felipe, otra vez. ¿Cuánto tiempo hace que estás inaugurando los ciclos? 19 años. 19 años. La verdad que siempre una gran responsabilidad y una gran alegría inaugurar los ciclos Planeta, siempre en Mar del Plata. Por primera vez estamos acá, fuera de Mar del Plata, ¿no? Sí, bueno, la crisis sanitaria nos obliga al universo digital. ¿Cómo te llevas con el universo digital ahora? Porque está todo el mundo muy con los streaming. Yo me llevo muy bien, me llevo muy bien. Este año fue un año de mucho trabajo digital, mucha charla por streaming, mucho Zoom, bastante bien. Y aparte, bueno, uno tiene un poco la costumbre de estar en casa escribiendo, no fue tan grave para mí en ese sentido, ¿no? Pero claro. ¿No te afectó, digamos, bueno, en la vida social, supongo yo? Sí, pero me hizo algunas cosas muy buenas, como estar con mis hijos mucho tiempo. Mis hijos mayores vinieron a vivir a casa, que tengo patio, entonces socializamos y estuvimos más de 100 días juntos, cosa que no ocurrirá nunca más y que no había ocurrido hace muchísimos años. O sea que de ese lado también fue positivo, más allá de todo la Claro. desgracia y todo lo que uno siente y se duele por lo que pasa, ¿no? Pero digo, a nivel personal, tuve esas cosas positivas. Soy una persona optimista, trato de quedarme con lo bueno, ¿no? No puedo perder la oportunidad de estar frente a alguien como vos, un historiador, para preguntarte con qué podés comparar lo que nos ha pasado en el mundo en este momento. ¿A qué se parece? Hubo muchas pestes tremendas a lo largo de la historia. Yo creo que hubo dos muy importantes, que fueron la peste negra, la de 1348 a 1351, que mató casi a la mitad de la población europea, ¿no? Y que a la vez produjo una cantidad de cambios muy positivos. No es que las pandemias sean buenas, sino que, dada la pandemia, después hay efectos que pueden ser superadores. Por ejemplo, la gente empezó a perderle credibilidad a la religión más ortodoxa, se alejó de las supersticiones, ¿no? Había habido una superstición que fue trágica, la matanza de gatos. Claro, cierto. Previa a la peste, a la peste bubónica, que era el claro. gran depredador de las ratas. Las ratas traían, el piojo de la rata era el agente vector de la peste bubónica. Claro, si hay un Dios bueno y que nos quiere a todos, no nos puede mandar esta peste. Exactamente. Por ejemplo, un crecimiento muy importante del cuidado del cuerpo, del erotismo. Fíjate que la novela de la peste es el de Camerón. Claro. Escrita en medio de la peste en Florencia, donde se habla del cuerpo, de la salud, del bienestar, del bien comer, del sexo. Cambia la arquitectura, cambia la geografía de las ciudades, ¿no? Aparecen más espacios verdes, el tema del agua. O sea, hay un cambio interesante y aparte es el antecedente del Renacimiento, ¿no? Porque Se hace que sos historiador y no futurólogo, pero tu presunción, ¿vamos a salir mejores o peores de esto? Y es difícil saberlo, ¿no? Porque la peste saca lo mejor y lo peor de la gente.
uno vio en esta epidemia, en esta pandemia, actitudes maravillosamente solidarias de mucha gente y actitudes muy miserables también, ¿no? Ojalá que triunfe la primera y que entendamos que hay cosas que ya no deberían estar en discusión, como la importancia de un buen sistema sanitario, Claro. la idea de que nadie se salva solo, ¿no? Deberían ser cosas que ya deberíamos asumir a esta altura, Sí, ¿no? y que Y la cuestión de la responsabilidad, ¿no? De quizá esta gente que se siente omnipotente, que piense un poco en los demás también, ¿no? Digamos, a mí no me va a pasar nada, claro, pero vos circulás, estás con otros, ¿no? Digamos, esa responsabilidad también es interesante, ¿no? los sistemas de salud que inclusive han puesto en evidencia lo malos que son en los países más poderosos de la Tierra, ¿no? Lo que Sí. pasa en Estados Unidos es algo increíble. Sí, sí, total. Bueno, ahí hubo un ataque a la salud pública que fíjate en qué terminó, ¿no? Y como pasó en Italia y como pasó en España, ¿no? La baja de los presupuestos sanitarios, todo eso que cuando se necesitó, bueno, se complicó, ¿no? Evidentemente. Bueno, ahora a lo que vinimos, ¿Cómo no? a tu libro. Cuando alguien se mete con la vida de un ídolo popular, ¿qué prevenciones, ¿no? Porque la gente son fanática de esos ídolos populares. Sí. ¿Cómo encara alguien como vos tocar un ídolo popular sin no decir la verdad y sin o no tenés ese cuidado de no afectar No, nada? yo la tomé como un personaje histórico, ¿no? Como trato a los otros personajes históricos con la misma seriedad y la misma cuestión documental. Pero bueno, evidentemente con un componente muy fuerte que es el mito, ¿no? De un personaje al que se dice de todo, que todo es posible, que todo le pudo haber pasado, que hay 500 caminos laberínticos que no conducen a ningún lugar, que tenés que ir desechando, Claro. de anécdotas que no ocurrieron, de situaciones que tenés que poner necesariamente en potencial. Bueno, y muchas etapas de las que no sabemos mucho de su vida porque era una persona ignota, o sea, de los nadie no hablan de nosotros en los diarios, ¿no? La etapa que él no está en su casa, que va del 4 al 10 más o menos, no sabemos mucho qué pasó, porque era una persona del común. No hay registros periodísticos, por ejemplo, de dónde estaba, con quién se vio. Entonces son momentos muy interesantes para un historiador de indagar y buscar fuentes colaterales, ¿no? De testigos de época que ya no quedan vivos, Ya no sino que quedan son, vivos. claro, notas de prensa, gente que lo conoció. Y además que como ocurre con todos los ídolos populares, la gente afirma con una vehemencia la certeza de algo que sabés que a lo mejor no pudo haber Sí, existido sí, nunca. te lo dicen, te lo juran y perjuran. Y bueno, y después resulta que no hay nada que respalde ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso también lo torna fascinante y para mí fueron 2 años y medio de trabajo muy intensos, muy interesantes, de viajes. De viajes. Sí, sí, viajes a todos los Sí, lugares, todos los lugares todos los santuarios todos los gardelianos. santuarios gardelianos. Empezando por Toulouse, por Colombia, por Nueva York, por París, por Barcelona. Barcelona es un lugar muy importante en su vida. De hecho, él se hace hincha del Club Barcelona, ¿no? Que estuve con la gente del Club Barcelona y están muy contentos de tener a Messi y a Gardel, ¿no? Por distintas vías. ¿Y qué queda en Toulouse? En Toulouse queda la casa natal, Sí. la casa donde él va a vivir apenas nace, que tiene una placa y que tiene una cosa muy linda que yo la pongo la foto en el libro, que es que en Europa se usa poner el nombre de la familia que vive en el portero eléctrico, ¿no? Sí. Fernández, qué sé yo. Sí. Y ahí pusieron, hoy en día es una casa de departamentos de Airbnb que se alquila, se llama Apartaments Gardel, y en cada uno de los departamentos pusieron títulos de tango, Sí. Volver. cosas, claro, cosas vinculadas a Buenos Aires, Boca Juniors, River Plate, muy simpático. Y después está el hospital donde nació. Perdón, ¿el nombre está españolizado? ¿Gardel? Sí, Gardel, o, Gardel. No queda como Gardés. Sí, no, Gardel. Y después está el hospital, donde hay una placa muy linda en la puerta, el Hospital de la Grave, donde él nació. Una placa preciosa que dice que ahí nació Carlos Gardel. Después hay un muy lindo fresco en la plaza principal de Toulouse, que es la Plaza del Capitolio, que tiene una recoba preciosa, muy plaza europea con bares, y en los techos hay frescos, y está un fresco precioso de Gardel, que está curiosamente al lado de otro tolosano célebre que fue Jean Jaurès, y están al lado, son contiguos, ¿no? ¡Qué loco! Sí, que es la casa donde él vivió, ¿no? Claro. De la casa Sí, que le lo compra leí la en el madre. libro también. ¿En esos lugares fuiste acompañado por alguien, por algún fanáticos de él? O... No, fui con mi mujer, estuvimos recorriendo y
Sí conocía gente de ahí, pero lamentablemente en el momento que fui no estaba la gente de la asociación Carlos Gardel que existe en Toulouse y con la que después me carteé y fue muy importante para mí los datos que me aportaron, particularmente Georges Galopa, que es un gran investigador francés de Gardel, que es una persona que trabajó mucho todo el tema de los documentos y todo eso, ¿no? ¿Fuiste a Barcelona, a Toulouse, a qué otro lugar? A París, a Madrid, donde también tuvo mucho éxito, le fue muy bien, un lugar que él quería mucho. Él quería mucho Barcelona y además la elegía estratégicamente, ¿no? Que es un lugar muy bien ubicado en Europa como entrada, como puerto, para circular por el resto de Europa. En París le fue extraordinariamente bien, ¿no? Ahí llegó a actuar en la Ópera de París, sus presentaciones iba a lo más granado de la sociedad francesa. Esos paseos por Montmartre en ese momento que era el mejor París, el de los 20. Claro. El París de Woody Allen, digamos. París a medianoche. Medianoche estaba, en París, sí. Claro, Dalí, Picasso, bueno, todo ese mundo. Nueva York, donde él tuvo un éxito extraordinario también, claro, ¿no? con el cine. Y bueno, después Colombia, ¿no? Colombia. Contame, ¿cómo fue que a los 2 años vos ya tenías un mundo gardeliano en tu atmósfera? Sí, tenía porque mi abuelo paterno fue uno de los fundadores de Sadaic, mi abuelo Felipe, a quien lamentablemente yo no conocí, y que lo conoció a Gardel y estuvo comiendo en la casa de mis abuelos, y siempre estaba la anécdota de ese Gardel cercano, y mi abuelo materno, a quien sí conocí, era un gran gardeliano y hacía escuchar a Gardel, y mi mamá, que se iba a trabajar. Mi papá era gerente de Sadaic y tenía adelante el local y atrás la casa. Se iba a trabajar adelante y me dejaba con cierta culpa con la radio prendida para que me sienta acompañado, y la radio más hablada era Rivadavia, donde había mucho Gardel. Así que yo a los 2 años ya cantaba tangos reos de Gardel. Y bueno, después o sea, estabas predestinado a biografiarlo. Totalmente. Claro. Y además me lo fui cruzando mucho en mis investigaciones históricas, siempre aparecía Gardel, ¿no? En los 10, los 20, los 30, siempre estaba Gardel y siempre tuve ganas a entrar a un personaje por fuera del procerato, por fuera de la política, y me pareció que era hermoso poder hacerlo, ¿no? Para no irnos demasiado de Toulouse, siempre supimos que Gardel era hijo de madre soltera, pero vos mencionas al padre. Sí, una situación un poco trágica, ¿no? Porque la mamá se enamora de este señor Paul Lasserre, que era un miembro de una familia más o menos acomodada, y como muchos hombres de su tiempo, y no tan de su tiempo también ahora, entienden que el embarazo es un problema de la mujer y que lo debe resolver la mujer como pueda o no, y la abandonó. Cuando se enteró de que estaba embarazada, la abandonó y Berta fue madre soltera. Él era un tipo muy particular porque se dedicó luego al delito, Paul Lasserre. Dirigía una banda de asaltantes en una zona de los Termes de París, asaltante a mano armada de bancos y demás. Una pinturita de bancos. Un personaje total. Y Berta, bueno, asume su maternidad de una manera muy, muy original, digamos, ¿no? Porque primero lo que uno observa estando en el hospital, en los registros del hospital, es que era un hospital un hospital universitario destinado a madres solteras, prácticamente. Y lo que uno observa en los registros es que la mayoría de esas chicas, pobrecitas, los dejaban a los chicos abandonados por cuestiones económicas, por cuestiones sociales. Y Berta asume su maternidad y además hace un reconocimiento legal ante la alcaldía de Toulouse de que es la madre de ese chico y que lo quiere como tal. En esos documentos no figura el padre, obviamente. No figura el padre. De padre desconocido. De padre desconocido. Y bueno, lo interesante es que yo creo que Carlos nunca termina de agradecerle a su madre este gesto, ¿no? Este gesto de la valentía, estamos hablando de 1890, lo que era una madre soltera, ¿no? Incomprendida por la familia, por la sociedad, y por eso que ella decide venir con su hijo, tener una amiga aquí planchadora como ella, que le dice que acá hay buen trabajo para las planchadoras, y se viene. Y por eso Carlitos dice esa frase hermosa: yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Como que la vida comienza con esa llegada a Buenos Aires, ¿no? ¿Qué vigencia suponés que tiene una persona que murió hace 85 años? Yo creo que sigue siendo tremendamente vigente, ¿no? Las pruebas
al canto, justamente. El año pasado, esta chica Rosalía, que es una extraordinaria cantante flamenco trap, estrenó ahí en el Madison Square Garden la versión de Gardel, que fue una locura, ¿no? Estamos hablando hace unos meses. Y bueno, y se sigue todo el tiempo, donde en algún lugar del mundo está sonando Gardel, ¿no? Películas con su música, sigue totalmente vigente, ¿no? Yo creo que es muy impresionante el conocimiento a nivel mundial que se tiene de Gardel, ¿no? Quizá no los detalles, pero la gente sabe en el mundo quién es Gardel, ¿no? A mí lo que me impresionó mucho de tu libro, ¿sabés qué fue, Felipe? Descubrir que era una persona con conocimientos musicales, aunque no Sí. formales, y que estaba constantemente innovando y que estaba muy metido en de qué manera desarrollar su carrera. Bueno, Completamente. todo ese mundo que vos decís que era un tipo adelantado y Sí. cómo innovaba, eso sí para mí fue novedad. Para mí también. Fue algo que me insistí mucho en el libro porque me parece que es algo distinto, ¿no? De lo que la imagen que tenemos de él, de un tipo de farra de la noche, que sí lo era, pero a la vez una persona de una gran disciplina, que hacía gimnasia todos los días porque tenía una tendencia a engordar. Y gran parte de su imagen era la pinta. Claro. Un tipo que a partir de un consejo de nada más y nada menos que Enrico Caruso, en ese viaje yo creo que felinesco, ¿no? Donde me imagino esa escena muy de Fellini en la cubierta de un transatlántico cantando Caruso y Gardel, y Caruso dándole consejos, diciéndole algo que le va a cambiar la vida a Gardel. Él le dice, no se esfuerce en ser tenor porque usted es barítono, baje el tono. Nada menos que del registro. En el registro. Usted es un extraordinario barítono que podría cantar en cualquier teatro lírico del mundo, y le aconsejo que estudie canto lírico. Y lo que hace Gardel es justamente contratar al maestro Bonesi, que era un gran maestro, Eduardo Bonesi, que lo va a llevar de gira con él, y empieza a cuidar su voz, empieza a tomar en serio y a tener estos vicios de cantante lírico, como cambiar las consonantes. La N por la R. La N por la R. Claro. Te iba a preguntar, ¿por qué? Bueno, Targo, por una cuestión de resonancia, ¿no? Lo explica muy bien Rivero en un libro muy lindo, y Susana Naita, que es una gran profesora del Colón, ella dice... O sea, no era una dificultad de él. No, ella dice que muchos cantantes líricos hacen eso. Muy buenos hacen eso para que las palabras duras suenen más blandas. El sueño, por ejemplo, acaricia mi sueño, ¿no? Mi sueño, sí. Entonces le da una sonoridad diferente, pero no tiene que ver con un defecto porque él hablaba con toda normalidad, cuando hablaba, como se puede ver en las películas, por ejemplo. Así que, bueno, y un tipo, como bien decías, tremendamente innovador. Por ejemplo, El Bel Cantor de Jazz, la famosa película de Al Johnson, en el 29, y en el 30 ya está grabando los primeros cortos sonoros de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y lo que demuestra además el apego que tenía por las innovaciones tecnológicas era las distintas versiones que hay de un solo tema. Exactamente. Claro, ¿por qué le pasaba eso? Las primeras versiones son tremendas, ¿no? Son horrendas, de una gran dificultad sonora, no era mecánico, era directo, un sonido con una especie de corneta, ¿no? Que se sufría mucho, pues se grababa en caliente. La vez que se grababa se imprimía el máster del cera, y él hablaba que estaba en el baño turco, ¿no? Porque era una vez termina grabando desnudo, se empieza a sacar la ropa porque no aguanta el calor, ¿no? Traje de Adán, como decía él. Y bueno, entonces cuando va a Europa, por ejemplo a Barcelona, donde ya hay un micrófono eléctrico, donde se graba con mejor calidad, reversiona, y se entusiasma mucho, le agarra una especie de ataque, estando en Nueva York en el 34, a grabar todo lo que puede, porque ha encontrado el mejor nivel de sonido con las grabaciones de la Victor, ¿no? Entonces quiere reversionar los temas que a él le parecen que son sus hits, y graba un montón. Entre Barcelona, París y en New York graba prácticamente la mitad de su repertorio nuevamente, ¿no? Otra cosa es una persona que grabó casi 900 discos, ¿no? Upa. O sea, eran de un tema, de dos temas, pero ¿no? No importa. Pero bueno, es una locura, ¿no? Otra cosa que también para mí novedad era su generosidad. Total. Vos contás mucho eso, de que era una persona muy dedicada al prójimo. Exacto. A qué le pasaba. Sí, no solamente con la plata, que esto es proverbial, porque hay centenares de anécdotas de ayudar a gente
desinteresadamente, no para figurar, esto de llevarle la plata a fulano, no le diga que se la mando yo, sino también la generosidad artística, que no es la más común, No. con sus compañeros. Cuenta la querida negra Bozán, Sofía Bozán, que está filmando con él en París, y vinieron periodistas de los mejores medios de París, y le dicen, por favor, si puede cantar algo, y uno le pide Mano a Mano, que era el hit total. Claro. Entonces Carlitos empieza a cantar y dice, uy, me olvidé la letra, negra, seguí la voz. Entonces Sofía cuenta, bueno, era imposible que Carlitos se olvidara la letra de Mano a Mano, lo hice a propósito para que me escucharan los cronistas cantar, ¿no es cierto? Un acto de mucha generosidad, y lo mismo cuenta Mona Maris de cómo la ubicaba más cerca del centro de la escena para que compartiera con él los primeros planos, ¿no? Cosa que no, por supuesto no es muy común en los divos, ¿no? Y esto habla también de una generosidad no solamente económica, sino también de compañero, de buen compañero, ¿no? Que como decís, no es tan habitual. No es tan habitual, sé claro. Que mencionaste, ¿fue su novia, Mona Maris? Fue su novia, tuvo un vínculo ahí, es muy interesante como Mona depende con quién hable, admite o no admite este vínculo que era Vox Populi. Sí. Pero bueno, una relación libre, ¿no? Una relación tranquila, porque Carlitos tenía una frase maravillosa. A él le preguntaban, ¿está a favor del divorcio? Y él contesta, estoy en contra del matrimonio. Un tipo que entendía los vínculos con libertad, tenía una novia oficial que era María Isabel del Valle, bueno, con la que se veía poco, y bueno, en cada puerto un amor, obviamente, ¿no? Una persona muy, muy requerida, sí, claro, por las damas, ¿no? Y además tenía una actitud, no solamente con el tema de la música, por ejemplo, ponerse a estudiar idioma, sí, ponerse a estudiar inglés. Claro, que él al principio se resiste, ¿no? Porque él dice que es muy difícil transmitir lo que él siente en un idioma que él no conoce, que no termina de entender. Pero cuando se da cuenta que su futuro está en el cine, y eso será en el 33, 34, donde ya está muy cansado de actuar y quiere bajar un poquito, como los Beatles, ¿no? Bajar al estudio y a una cosa más del cine, de salir del escenario un poco, se da cuenta que hay que saber inglés, porque lo que venía después de la gira, la consagración definitiva, era un programa de la NBC en inglés, él tenía uno en español para la comunidad latina, y películas en inglés en Hollywood, o sea que era ya el estrellato total. O sea que lo único que le faltó fue tiempo. ¿Cómo? Lo único que le faltó fue tiempo. Exacto. Y bueno, y por eso él se lleva a la gira profesor de inglés, que es Plaja, que es uno de los sobrevivientes del accidente, ¿no? Claro. Por eso lleva al profesor de inglés, porque quería llegar a Nueva York de regreso de esta gira trágica. Todavía faltaban México y Cuba, y de ahí iban a Nueva York a hacer todo esto. Por eso se lleva al profesor de inglés, ¿no es cierto? El que lo ayuda también un poquito fue Astor. Sí, Astor genial. Que le mostraba partes del barrio, hermosa anécdota. No sé si dije que era marplatense, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí le iba a decir de todas maneras. Había un personaje clave en esta historia que era Eric Tucci, que era un gran músico argentino radicado en Nueva York, que conocía toda la colonia argentina, y Carlitos era un tipo que le gustaba mucho comer la comida nuestra, ¿no? La comida italiana, la comida española, la comida criolla, digamos, y le dice, hay una familia malpratense que el papá es peluquero y la mamá cocina extraordinariamente bien y tiene un pibito que toca el bandoneón. Dice, te tienen que invitar a comer. Dice, bueno, pero que hagan albóndiga, me encanta el albóndiga. Bueno, tuco con albóndiga. Y bueno, Iván, y ahí lo conoce a Astor, que tenía 13 años. Esa noche le falló el guitarrista, Gardel. Siempre iba con guitarrista, pues sabía que iba a tener que tocar después de comer. Y entonces Astor toca el bandoneón y Carlitos canta, y se produce el dúo Gardel-Piazzolla. Aunque él le juega una chanza sobre cómo toca, dice, ¿no? Claro, dice, y pibe, tocas bien el bandoneón, pero tocas como un gallego, ¿no? Y bueno, y Astor le hace de intérprete, lo lleva a hacer compras, se encariña mucho, y Carlitos le ofrece acompañarlo en la gira latinoamericana. Por supuesto, los papás no lo dejan porque era menor. Y muchos años después, Astor escribe una hermosa carta de homenaje a Carlos en un aniversario de su muerte, y dice dos cosas muy lindas, ¿no? Dice, menos mal que no te acompañé, porque en vez de estar tocando el bandoneón estaría tocando el arpa en este momento. Claro, hubiera pasado eso. Y la segunda, dicen que cada día cantás mejor y yo sé el secreto. Tus discos se ensayan de noche. Muy lindo, ¿no? Bueno, además trabajó en la película, ¿no? Claro, y Carlitos lo hace trabajar en El día que me quieras, que es la primera imagen que tenemos de Astor en toda su vida. Vendedor de diarios, de canillita, aparece unos segundos
en esta película, Sí. efectivamente. Hay un famoso afiche de la Claro, película que vemos siempre. sí. ¿Y vos, te gusta más el Gardel más tecnologizado o tenés apego a los discos de No, pasta? me gusta el último, me parece perfecto. El último, ya con los temas de Lepera, ¿no? Ya el Gardel de Nueva York, me parece que coincidíamos con el otro día con Alejandro Dolina, es el Gardel excelso, ¿no? Fantástico ese diálogo, entre Sí, paréntesis. esta Me verdad que encantó fue verlo a Alejandro tocando el piano. maravilloso, fue una cosa Estuvo memorable. Lo pueden ver maravilloso. en YouTube si quieren, Sí, ponen sí, Piña Dolina y ahí está. maravilloso. Me Bueno, encantó. y decíamos con Alejandro, primero la calidad compositiva de una persona injustamente no valorada como Lepera, que fue un extraordinario poeta y un extraordinario compositor. Y esos temas, ¿no? El día que me quiera, Soledad, bueno, maravillas, ¿no? Y la calidad de grabación que se logra, y un Gardel muy afiatado como actor, como cantante. Ya esas películas de Nueva York, que son las últimas, ya ves un tipo seguro de sí mismo y cantando como mejor que nunca, ¿no? Entonces a mí me gusta todo, pero ese Gardel me parece extraordinario, ¿no? Algo tragicómico, me pareció a mí, es que fue censurado en la dictadura. Fue censurado en la dictadura uruguaya y argentina, las dos dictaduras. ¿Por qué? ¿De dónde? Sí, lo más gracioso es que como hasta diarios que estaban cerca de la dictadura en ese momento sacaron editoriales criticando esa censura, de cómo iban a censurar a Gardel. Ellos dijeron que no era así, sino que criticaban la mala calidad de los guitarristas, una cosa ridícula, pero ciertamente prohibieron la difusión de algunos tangos de Discépolo cantados por Gardel, como Gira Gira, por ejemplo. Sí, increíble, Por ¿no? los términos supuestamente vulgares, qué sé yo. Sí, sí, en realidad por el contenido de la letra, que era una letra que le iba perfecto a ese momento de la Claro. Argentina. ¿Por qué te he escuchado decir que lo consideras un millennial? Por esta cuestión de lo tecnológico, ¿no? Fíjate que esto que decíamos del cine, esta cuestión de grabar con las últimas tecnologías, este primer dúplex de la historia de la radiofonía que se hace entre Nueva York y Buenos Aires, que lo hace él, una idea que se le ocurre de cantar él a capela en Nueva York, los guitarristas en Buenos Aires y salir por una tercera radio con la música mezclada, es maravilloso, que quedó en la historia de la radio, ¿no? El Claro, primer dúplex Nueva York, revolucionario. Buenos Aires, cantó 3 temas y bueno, y siempre estaba a la vanguardia, ¿no? de la novedad, lo que venía, ¿no? El último micrófono, el último parlante. Y además era algo así como un metrosexual, ¿no? Y bueno, sí, donde llegaba era una locura. Él llega, por ejemplo, a Puerto Rico a las 6 de la mañana y en el muelle hay 5.000 personas esperándolo, ¿no? Cuando llega a Bogotá en avión, casi no puede aterrizar el avión porque la pista está repleta de gente. Bueno, era impresionante. Ahora, el hecho de que él tuviera ese éxito increíble en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, lleva a pensar a uno, ¿hubo detrás de él alguien que pensaba eso No. o él fue artífice de su propia carrera? Fue como diría San Martín, serás artífice de tu propio destino. Yo creo que no tuvo manager, tuvo administradores, pero no manager. Y él manejaba muy bien sus contratos, ¿no? El tipo peleaba a muerte bien su dinero. ¿Fue un hombre rico? Fue un hombre rico que por 2 cuestiones no llegó a conservar esa fortuna que fue haciendo. Era el artista mejor pago de su tiempo prácticamente, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tenía 2 problemas, ¿no? Por un lado la generosidad sin límites y por otro lado el vicio de los caballos, ¿no? De los burros. Llegó a tener sus caballos, del cual su preferido era Lunático, que se cuenta una historia muy linda, la cuenta Maschio, que era el cuidador, que los sábados a la noche, antes de las carreras del domingo, le iba a hacer un mini recital a Lunático. Iba al estudio y le cantaba al caballo las canciones para estimularlo. Sí. Y bueno, y este tema de no tener idea de la plata que tenía, ¿no? Hay una anécdota muy simpática que le dice a Defino, su administrador, che, ¿cómo hago para conseguir 5.000 pesos? Y hace un cheque, por el banco tenés 100.000. No tenía idea, no le daba importancia a la plata, ¿no? Y le daba, bueno, plata a mano llena a todo el mundo, al que necesitara, ¿no? O sea, sin límites. ¿Algún vínculo, o más bien, la política lo utilizó de alguna forma? Sí, trataron de utilizarlo.
Primero los conservadores, él tenía unos vínculos con el Partido Conservador, no ideológicos, sino de conveniencia, de ir a cantar a los comités para que le consiguieran documentos o trabajo o ese tipo de cosas. Después, la verdad que no tuvo mucha participación política. Se habla de una afiliación al Partido Socialista y evidentemente yo creo que se expresaba más en la elección de su repertorio, que era un repertorio claramente social, ¿no? Donde había muchos temas compuestos por anarquistas, socialistas, mucho tema que habla de la situación social, etc. Pero era una persona que él decía que el artista no tiene que meterse en política, ¿no? Y él, de hecho, nunca se metió partidariamente ni nunca hizo de su profesión una cuestión política, ¿no es cierto? Llega el momento del accidente. Ese accidente tuvo muchas leyendas, ¿no? Sí. Tiros que había. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, yo creo que, como decíamos al principio, su condición de mito, qué mejor que inventar una historia trágica, negra sobre el accidente, ¿no? Y ahí se inventó una novela de tiros dentro del avión. Una versión dice que por una cuestión de polleras entre el piloto Samper Mendoza y el propio Gardel, otra entre una pelea entre Lepera y Gardel. Nada de esto es cierto, no hubo ningún balazo dentro del avión. Lo que sí hubo fueron situaciones desafortunadas, ¿no? Por un lado, el piloto Samper Mendoza, que era un gran piloto, el mejor piloto de Colombia, no tenía experiencia en manejo de aviones grandes. Su gran experiencia era aviones pequeños. Había comprado estos trimotores de pasajeros, tenía muy pocas horas de vuelo, tenía decenas de horas de vuelo, casi nada, y estaba casi probando en este vuelo, y pone un copiloto que no sabía manejar aviones. El avión estaba bastante sobrecargado, la pista no estaba en buenas condiciones, la señalética era manual, se hacía con banderillas, y el banderillero avisa tarde que hay otro avión en la pista, y ya cuando lo ve Samper no tiene tiempo de despegar prácticamente, se lo encuentra a pocos metros, y el estado de sobrecarga del avión le impide levantar rápido vuelo. Entonces cuando levanta da de pleno. Todo apuntaba a lo que pasó. Entonces. Sí, todo apuntaba a eso. Y también Gardel no quería saber nada con viajar en avión, pero no porque sea un paranoico, sino porque el accidente era una cosa cotidiana. Estaba empezando la aviación comercial, había muchos accidentes, los aviones no estaban todavía muy preparados. Entonces, bueno, él le había prometido a su madre que nunca iba a volar en avión, ¿no? Entonces se da esto porque no hay otra manera de viajar, pero él no quería saber nada. Está muy apenado, muy preocupado antes de subir al avión. Esto lo dicen los testigos presenciales. Los guitarristas tampoco querían saber nada, ¿no? Barbieri, el abuelo de Carmen, no quería saber nada. Cada uno extrañaba a su familia, una situación media triste, ¿no? Previa a la tragedia. Y además hubo un episodio previo que también complica las cosas, que era que había una gran competencia entre la empresa alemana Skakta y la empresa colombiana Saco, que es la que finalmente transporta a Gardel. Y el piloto alemán había hecho una provocación a Samper Mendoza, pasándole en un vuelo rasante casi por encima de su avión unos días antes del vuelo famoso. Algunos dicen que parece que Samper le quiso devolver la atención también con un vuelo rasante, y por eso esa situación del despegue casi sobre el avión, que fue fatal. Lo que bueno, sí es novelesco es la repatriación. Sí, eso es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Bueno, el accidente fue tremendo porque los dos aviones estaban llenos de combustible al máximo y se salvaron 3 personas nada más. Y la cuestión de repatriación es tremenda por varios motivos. Por un lado, porque hay una disposición en Colombia que no dejaban la exhumación de cuerpos hasta 4 años después, así que hay que hacer todo un trabajo de la Cancillería argentina que se empieza a mover, porque al principio el gobierno conservador de Justo no le importa nada la muerte de Gardel, ni siquiera declara luto nacional, para nada. El tipo hace actividades, inaugura la línea de subte el mismo día de la muerte de Gardel, bueno. Pero cuando hay un hecho posterior, un mes después, se produce el asesinato en el Senado de la Nación, el asesinato del senador Bordavere, el compañero de Lisandro de la Torre. Bueno, es un hecho de conmoción mundial, ¿no? Matan a un senador en plena sesión del Senado. Y para distraernos venía mal. Exactamente. Y ahí se juntan Botana y Justo, el presidente y el hombre más fuerte de los medios, y empiezan una campaña pro repatriación.
y van sacando de la tapa de crítica el asesinato para poner a Gardel, las novias de Gardel, la vida de Gardel, qué sé yo, y la repatriación que se hace lo más lenta posible, en vez de venir de Colombia por el Pacífico a Chile y de ahí por tren por el Trasandino, que en ese momento funcionaba muy bien, y hubiera sido muy breve, lo hicieron al revés, fueron de Colombia a Panamá, de Panamá a Nueva York, donde lo velan una semana en el barrio latino, de ahí a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Montevideo, donde lo vuelven a velar una noche, y finalmente la llegada a Buenos Aires el 6 de febrero y el velatorio del Luna Park, que fue apoteótico y que fue una locura de impresionante gente. eso, impresionante, ¿no? Y la gente llorando como quien pierde un familiar cercano, algo parecido a lo que veíamos con Maradona hace poco, ¿no? Este llanto desconsolado de la pérdida de un ser querido, ¿no? Eso te iba a preguntar, si pudiéramos compararlo con el efecto que produjo un ídolo popular, sí. Maradona, Evita. Sí, son estos funerales que provocan un tan inmenso dolor. Y en el caso de Diego y de Carlos había algo muy, muy interesante en común, que la gente lo que más decía en el velatorio era la palabra gracias, ¿no? Gracias Diego, gracias Carlos. Un agradecimiento particularmente de los sectores populares que tan pocas alegrías han tenido en su vida y que las tenían gracias a estos ídolos, ¿no? El fútbol y la música. Y también la incomprensión de los sectores de poder, ¿no? Ahí la crítica fue feroz a la gente que iba al velorio de Gardel. Monseñor Franceschi, que era un cura muy, muy antisemita y muy de ultraderecha, critica a esas mujeres pintarrajeadas, prostituidas, que lloran a Gardel, una cosa increíble. Y bueno, vimos también algunos comentarios de la prensa burlándose de la gente que fue a verlo a Diego, ¿no? Es decir, esa incomprensión de las minorías y el dolor inmenso de las mayorías, ¿no? Comparado con artistas de la época, ¿en qué nivel de popularidad lo podríamos poner? Y es muy difícil porque él pasó por arriba, le pasó por arriba a Valentino, ¿no? Que era como el gran referente latino, digamos. Sí. Yo creo que llegó a un nivel de popularidad inmenso, ¿no? De un artista, qué sé yo, de Hollywood, ponele, un tipo famoso y todavía no había llegado a Hollywood, ¿no? Le faltaba Hollywood. Imagínate lo que podía haber llegado a ser, porque yo creo que era una persona que tenía un gran nivel profesional. Esto es indiscutido, ¿no? Digamos, todo el mundo lo primero que dice, qué calidad, ¿no? Y después un carisma muy particular, una persona tremendamente carismática que se hacía querer y una buena persona, ¿no? Porque cuando nosotros usamos este superlativo, es Gardel, estamos diciendo mucho más que es un buen cantante, ¿no? Hay que tener ciertas condiciones para ser Gardel, sí, ¿no? Sí, no claro. Cualquiera es Gardel, ¿no? Entonces yo creo que también se dice es Gardel y tiene que tener el condimento de la buena gente, ¿no? De que sos una buena persona, ¿no? ¿Qué cambió él del tango? Cambió básicamente que creó el tango canción, ¿no? Llevó, como decía Discépolo en esa frase tan hermosa, el tango de los pies a los labios, ¿no? Le puso voz al tango, lo interpretó, lo hizo sentir, ¿no? Y bueno, el tango canción nace con él, ¿no? Con esa famosa Mi Noche Triste, que es todo un estilo de tango, ¿no? Una narración, una narrativa que nace con Gardel, ¿no? Y ahí, bueno, el tango entra la mayoría de edad, ¿no? Ya es lo único que le faltaba al tango era hablar, que vos fijate qué interesante que se da en un momento político de la Argentina, que es la llegada de Irigoyen al poder, ¿no? Como que también la gente claro. empieza a tener voz. Claro. Cuando el tango habla, también habla la gente, ¿no? ¿Por qué Borges le reprochaba haber adesentado el tango? Yo creo que Borges, como bien sabés, tuvimos la suerte de conocerlo, ambos, era un gran provocador, ¿no? Un tipo que le encantaba provocar y le encantaba provocar con lo popular, con lo que era popular. Y Gardel era tremendamente popular y recurría a artimañas, ¿no? Como por ejemplo decir que tiene la misma sonrisa de Perón. Bueno, Gardel es totalmente inocente de esa situación. Y parece como una inculpación, alguien lo inculpa de eso. Pero a la vez reconoce una anécdota que cuento en el libro, que pongo en el libro, algo muy lindo que le pasó, cuando lo traiciona la emoción, y estando en unas charlas que dio en la Universidad de Texas, lo invita a un amigo paraguayo a la casa a comer, y le pone discos de Gardel y él termina tremendamente emocionado, ¿no? Es decir, que esa lejanía de la patria
le juega una mala pasada, ¿no? Sí, él reivindica el tango previo, ¿no? Sí. El tango pre-Gardel. Pero no tango tiene... no sé si fue alguna vez prostibulario. Sí, fue prostibulario, no exclusivamente, pero sí en su temática, ¿no? Una temática sexual, que yo creo que es interesante distinguir, porque la temática sexual no tiene por qué ser prostibularia, pero en la mentalidad de principios de siglo, todo lo que tuviera que ver con lo sexual era prostibulario. Pero bueno, ahí se hablaba de sexo, ¿no? Son todos temas muy procaces en su título, su contenido, muy divertidos, algunos. Qué sé yo, la cara de la luna, que quería decir la C de la lora, ¿no? Que la lora era la prostituta francesa, claro, ¿no? La lora. Entonces por eso una cantidad de tangos, que polvo con tanto viento, bueno, montones de tangos procaces. Por eso Carlos se cuida de grabar esos tangos, que además no estaban escritos en general porque eran casi de ocasión. Bueno, un sesgo por la procacidad. Borges también tiene, ¿no? Tiene cuartetas fantásticas. Sí. Le encantaba, como la gente que lo conoció íntimamente, le encantaban esas cosas, ¿no? Sí, pero no era por eso, no era por eso que le criticaba a Gardel. Yo creo que lo criticaba por popular, por esa cosa que el prurito... Por provocador. Y por provocador, exactamente. Ya que hablamos de sexos, también se ha mencionado temas de la sexualidad de Gardel. Sí, bueno, como de todo ídolo en general, ¿no? Y no, la verdad que era un tipo heterosexual, por todo lo que sabemos, ¿no? Si no hubiera sido, no tendríamos ningún problema en decirlo, obviamente, pero no, fue un tipo muy heterosexual y con muchos vínculos femeninos alrededor, y él decía algo muy lindo, ¿no? Decía, bueno, ¿cuántas minas que tenés? Dice, bueno, pero ojo que si todo eso fuera verdad no estaría vivo, decía, ¿no? Una, y dos, muy linda, che, cuántas minas, qué sé yo. Le dice, sí, pero no te equivoques porque las minas se enamoran del torcán, del cantor. Claro. Sí, él tenía claro que había un personaje Gardel y quién era él, ¿no? O sea, y eso habla de su humildad también, ¿no? Sí, ¿es cierto que se conoció con Frank Sinatra? Eso es una posibilidad, yo lo pongo potencial, porque hay cosas que coinciden, como que Frank Sinatra se presenta al concurso de la NBC donde estaba Gardel. La historia dice que lo fue a ver a Gardel, cosa que puede ser, ¿no? Y que ahí tuvieron un diálogo, particularmente Nancy, su mujer, le dice que Frank canta muy bien, pero que tiene vínculos feos con gente de la mafia, y Carlos le cuenta que él también había tenido en su juventud algunos vínculos non santos, y que le dice que se lo tome en serio, y le dice, mira, pibe, acá hay un concurso en esta radio, ¿por qué no te presentás? Y Frank se presenta y lo gana y inicia su carrera. No sabemos si es cierto, yo averigüé que el concurso existió, que le cambió la vida a Sinatra, lo que no tenemos pruebas. Es la prueba de que realmente se habían encontrado. Exactamente. También mencionás que vos lo considerás pionero del videoclip. ¿Por qué? Sí, por estos cortos que hemos mencionado, estos primeros cortos sonoros de 1930, que a partir del cantor de jazz él quiere grabar acá, que son 15 cortos extraordinarios, donde él interactúa con los autores de sus canciones, Discépolo, El Negro Flores, Canaro. Cada uno cuenta por qué escribió el tema que se va a interpretar, y después hace un paso de comedia, que ahí sí tenemos seguramente el primer videoclip de la historia sonoro, donde hace una cuestión con Viejo Smoking, donde habla de la revolución del 30, de que se quedaron sin trabajo, de que a pesar de haber sido revolucionario en la primera hora, dice el amigo, me echaron del laburo y bueno, no tengo un mango, y él tiene que empeñar el smoking que no quiere. Claro. Y así que esos son los primeros videoclips de 1930, ¿no? Nombramos a Borges y hay una referencia que hace de Gardel Sábato, ¿no? Sí. Dice que el éxito de se debe a que él encarna el hombre de Buenos Aires y afirma que el porteño busca su identidad, encuentra irremediablemente a Gardel, que es la expresión popular más auténtica a la soledad del hombre de la ciudad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo no sé si la soledad, pero yo creo que lo que identifica al porteño es un inmigrante que triunfa, que es Gardel. Claro. ¿No? Es un tipo que triunfa en París. Claro. Viene de París con un auto, ¿no? O sea, que compra en Barcelona. O sea, es como el modelo... El espejo en el que la gente quiere verse. Claro, el modelo triunfante de un chico de barrio que nunca dejó de ser de barrio, una persona tremendamente humilde, pero que a la vez se codiaba, bueno, con el príncipe de Gales, ¿no? Como pasa cuando viene siendo acá. Tan popular, el fútbol no era algo que le trajera. Él tuvo su pasión futbolística tranquila, fue hincha de Racing,
hincha de Nacional de Montevideo, y en Barcelona, del Barcelona, que tuvo un muy lindo vínculo con el club. Así que, pero no le importaba mucho. Su pasión eran las carreras de caballo. La verdad que no sé si lo consideramos un deporte, pero digamos, Sí, pero qué sé yo. su pasión estaba en los burros, ¿no? Absolutamente. Decime- Y tenía una frase hermosa que decía: a mí me perdieron los caballos lentos y las mujeres ligeras. Está buenísimo, Está me buenísimo. encantó. Buenísimo. Decime, ¿ya has tenido devoluciones, digamos, de los lectores Sí. y qué sé yo? ¿Qué notaste en la gente? Muy linda, la verdad que la gente muy agradecida, muy contenta con el libro. Están por ahora puro elogio, ya vendrán Sí. los palos, pero estoy muy contento con el libro. Yo creo que se nota cierto tono emotivo que tuve permanentemente tapa mientras lo genial. escribía. Y la tapa me encantó, sí, la tapa es un Gardel festivo, está en la casa, es el abuelo, El mamá de abuelo. Berta, Vital Gardés, y él acaba de llegar de Europa, está arriba de un baúl que acaba de abrir. ¿Sí? Y bueno, muy contento, Buenísima muy contento. la Y foto con un es rancho para con colmo. un rancho. Sí. Y para despedirnos, ¿qué perspectivas tenemos de nuevos libros? Estamos ahí viendo uno que me gusta mucho, que ya hemos hablado muchas veces, que es uno sobre la historia de las calles, el callejero nacional, contar la historia argentina a través de las calles, ¿no? Estamos empezando a trabajar en eso, descansando un poquito. ¿De la evolución de los nombres de las calles o de los De nombres, los nombres que de tienen? las calles y también qué pasó en esas calles, ¿no? ¿Cuál es el origen del nombre de esas calles Buenísimo. y qué pasó en esas calles? Ahí estamos en eso, Me encantó. muy entusiasmado. Felipe, gracias. Gracias a vos, como siempre, Gracias Nino. por inaugurar el Nuevamente. ciclo otra vez. Lo hicimos una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima, ¿no? Gracias. Siamo fuori. ¿Salió bien? Muy bien. Lindo.